¿Cuántos quieren aprender en esta mañana del Señor, de su palabra? Amén. Amén. La prédica que el Señor me entregó para el día de hoy lleva como título ¿Qué tal tu caminar? ¿Recto o torcido? Y eso es lo que vamos a ver y espero en el Señor y le pido al Espíritu Santo que a medida que vayamos avanzando en su palabra y meditándola, cada uno pueda ir también viendo si sus caminos son rectos o torcidos en los ojos del Señor. Amén. Hoy vamos a reflexionar mucho en la palabra del Señor. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, a partir del versículo 21 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Amén. Amén. En estos versículos el Señor le estaba hablando a Israel. Por eso Él al final dice, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Le habla directamente a Israel. Y el Señor está hablando del impío, o sea, que es pecador, una persona que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, que no ha conocido a Dios aún, y habla de que habla de una muerte que se refiere a una muerte espiritual, no física, porque alguien que no tiene a Jesús en su corazón, espiritualmente está muerto. Amén. Pero si se arrepiente de sus pecados, vivirá. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, también nos habla del justo. Y nosotros sabemos de prédicas anteriores que el justo es el cristiano, el que ya entregó su vida a Jesús. Y la palabra del Señor dice, pero un justo, o sea, un cristiano que se aparte de los caminos del Señor, de la justicia que una vez aprendió, él morirá. Amén. En estos versículos nosotros podemos ver la misericordia de Dios, porque el Señor dice, si el impío, o sea, si la persona pecadora sin Cristo se aparta de su camino sin Cristo y se gira hacia el Señor para caminar con Él, de cierto Él vivirá, dice la palabra. De cierto Él será salvo. Amén. Y ahí nosotros vemos la misericordia de Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos, y todos lo sabemos, que Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar al pecador. Por eso vino Jesús al mundo, porque Dios amó tanto a este mundo, le tuvo tanta misericordia que envió a Jesús para que cada persona que en Él crea sea salvo. Amén. Por eso vino Jesús al mundo, a salvar al pecador, o sea, al impío. Dios ama al pecador, si no, no hubiera enviado a Jesús, ¿cierto?
Hubiera dejado que el mundo simplemente viva y se pierda. Pero en su gran misericordia Dios se acordó de mí, de ti, de usted y de cada persona que vive en esta tierra y que quiere entregar su vida a Jesús. En el versículo 28 leemos algo súper interesante, que el impío, la persona sin Cristo, miró su vida. Dice, miró y se apartó de sus transgresiones. Él miró su vida, la analizó y yo me imagino que debe haber dicho, yo estoy caminando mal, estoy caminando sin el Señor. La miró, la analizó y dijo, no, yo tengo que darme vuelta y caminar con Cristo, con Dios. Amén. Se da cuenta que estaba en pecado y se arrepiente. Y en el versículo 29, al final, Dios le hace una pregunta a Israel y luego también la responde. Dios le pregunta, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Amén. En todo este pasaje nosotros vemos la misericordia de Dios, pero también lo justo que es Dios. Porque lo que me llama la atención es que Dios es súper honesto con la casa de Israel. Le dijo al tiro, los caminos de ustedes no son justos. Los caminos de ustedes están mal. Amén. Dios fue súper claro y les dijo, tus caminos están mal. Tú no vas bien. Amén. Y yo me preguntaba, ahora en estos versículos el Señor le habla a la casa de Israel, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si el Señor nos hiciera esa misma pregunta a nosotros hoy en día? ¿Son rectos tus caminos? Y si nos preguntara el Señor, ¿acaso mis caminos no son rectos? ¿Y qué pasa si el Señor nos dijere, mis caminos son rectos, pero los tuyos no? ¿Cierto? Nos da para analizar, ¿cierto? Y por eso nosotros debemos tomar constantemente, cada día, la palabra de Dios y tomarla como un espejo y como una wincha con la que medimos nuestra vida. Si realmente estamos caminando conforme a la voluntad de Dios o conforme a nuestra propia voluntad. Amén. Para que cuando el Señor nos preguntase, ¿tus caminos son rectos? Nosotros podamos decir, sí, Señor, mis caminos son rectos, porque cumplo tu palabra. Amén. Amén. Con la Biblia en mano debemos ver si nuestro caminar es correcto ante los ojos del Señor. Quisiera leer con ustedes en Romanos 12, el versículo 2, que es un pasaje súper conocido. Romanos 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Todos hemos escuchado ese versículo, ¿cierto? No se conformen a cómo camina el mundo, las personas sin Cristo de hoy, sino sean transformados para ver cuál es la buena voluntad del Señor y que es agradable y perfecta. Amén. Saben, es tan fácil hoy en día nadar con la corriente de las personas que no conocen a Cristo. No sé si han visto o si saben que en el mar o también yo creo que en los ríos a veces se producen corrientes, ¿cierto? Y los peces, hay unos peces que van nadando y ¡bum!, se meten en esa corriente y ¡bum!, van con toda la corriente y ahí van los peces, todos en la misma dirección. Y eso es súper fácil porque la corriente a uno lo va llevando. Pero difícil es meterse en esa corriente y nadar en contra, ¿cierto? Eso a veces trae quizás cansancio, se agotan las fuerzas, trae desánimo, pero uno quizás sabe que va bien, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil ser el pez que se mete en la corriente y nada con la corriente, a ser el pez que nada en contra de la corriente. ¿Cierto? Y el Señor nos dice en su palabra, no se conformen a este siglo, no caminen como lo hacen las personas sin Cristo, que quizás a veces no lo saben mejor porque no se les ha sido revelado, ¿cierto? Pero nosotros que sí se nos ha sido revelado, nosotros que sí sabemos lo que quiere el Señor, debemos nadar en contra de la corriente, ser el pez que nada en contra, no el pez que nada con la corriente del mundo. Amén. Amén. Y hoy en día nosotros vemos un fenómeno que aparece en Isaías 5:20, que dice que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno, ¿cierto?
En muchas cosas, si nosotros analizamos cómo va la humanidad, creo que en muchas cosas podemos decir a lo malo realmente se le está llamando bueno y a lo que algún día era bueno se le está llamando hoy en día malo, ¿cierto? Lo vemos mucho en este mundo y se está justificando al pecador en su pecado y apuntando con el dedo al justo que no quiere andar en pecado, ¿cierto? Así está lamentablemente el mundo. El mundo sin Cristo está cada vez quebrantando más principios de Dios. Cada vez quebrando más principios de Dios, sea consciente o inconscientemente, ¿cierto? Es como si todo estuviera al revés en este mundo. ¿No les ha pasado a veces? A veces a mí me pasa que yo analizo o veo noticias o nuevas leyes que salieron y yo pienso, Señor, anda todo al revés. En vez de que las personas empiecen a ver lo que es la voluntad del Señor, agradable, justa, buena para nosotros, buscando siempre el bien de nosotros, las personas hacen todo lo contrario. Y es como si todo se estuviera torciendo, ¿cierto? A mí me pasa eso cuando veo hoy en día las noticias o veo lo que está pasando. Y la maldad ha ido aumentando mucho, ¿cierto? Ya no se le puede decir nada a nadie porque las personas ya no quieren oír lo que Dios quiere decir. Ya no les interesa. Es como que les cosquillea en los oídos, dice en un versículo, que ya no lo quieren escuchar. O le entra por la izquierda y le sale por la derecha porque no les interesa lo que Dios quiere decir. ¿Cierto? Prefieren vivir su vida y no venir a la luz para que sus pecados no sean descubiertos y traídos a la luz, ¿cierto? Prefieren quedarse en oscuridad. Pero ahora, esa es la parte de las personas sin Cristo y lo que nosotros podemos ver y decir, Señor, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Cierto? Pero los que están perdidos sin Cristo, más perdidos no pueden estar, ¿cierto? Porque un pecado más o menos no hace más o menos al pecador. El pecador simplemente es pecador y sin Cristo está perdido. Cometa un pecado más o menos, ya está perdido, ¿cierto? Si no se arrepiente. Pero ¿dónde está el peligro? Está con los que ya conocieron a Jesús, con los que ya caminan con Jesús, con los que ya están en una iglesia, con los que ya les fue revelada la palabra. Porque el Señor me entregó a mí que ahí también está pasando algo que es un peligro, que nosotros debemos abrir nuestros ojos para estar alerta. Amén. Leamos juntos en 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1. 1 de Timoteo 4, versículo 1. Y dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos antes de que Jesús vuelva, algunos apostatarán de la fe, se apartarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo no está hablando de personas que aún no conocen a Jesús, porque dice que algunos se apartarán de la fe. Alguien que nunca estuvo en la fe no se puede apartar de algo que nunca estuvo, ¿cierto? Entonces está hablando de que hay personas, cristianos, que en los últimos tiempos, antes de que Jesús venga, se apartarán de la fe que aprendieron. ¿Para qué? Para ir a escuchar espíritus engañadores y a escuchar fábulas, mentiras de demonios. Se apartarán de lo que aprendieron, la verdad de Jesús, para ir a escuchar lo que ellos quieren, para ir a ser engañados. Eso dice 1 de Timoteo 4:1. No son los que no están con Cristo. Este es un peligro para los que ya conocieron a Jesús, de que se apartaron de la fe que una vez tuvieron. Amén. Y 2 de Timoteo 4:3, no lo busquen, se los voy a leer, dice que llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Eso es lo que recién les expliqué. Van a haber cristianos que ya no van a querer escuchar lo que la palabra de Dios realmente dice, sino que se van a ir a buscar maestros que les digan lo que quieren escuchar, donde se sientan bien y para que se puedan sentar cómodos ahí, escuchando lo que ellos quieren escuchar, no escuchando lo que Dios quiere decir. Amén. Y eso es un peligro que donde tenemos que abrir nuestros ojos, porque nadie está
no en peligro de eso, sino que todos debemos estar alertas espiritualmente para que no nos pase eso. Cuando nos demos cuenta que, me incomoda la palabra, mejor voy a ir a escuchar a alguien que no me incomode y ahí yo me siento bien. Ahí alerta al tiro. No, quedémonos con la palabra del Señor como dice, escuchándola, no buscándonos maestros que nos digan lo que simplemente queremos oír. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una amistad. ¿A quién le gustaría tener un amigo que solo le dice lo que uno quiere escuchar, pero jamás le dice, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste. Creo que deberías quizás pedir perdón. Esas son situaciones que incomodan, pero a la larga traen un fruto bueno. Pero si siempre escuchamos solo lo que queremos oír, no trae ningún fruto bueno. Todo lo contrario. Amén. Los que no quieren cambiar su vida hacen justamente esto. Se rodean de maestros y escuchan lo que quieren escuchar. Esos son los que no quieren cambiar su vida. Nosotros hemos aprendido que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cierto? Toda escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios. Enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Amén. No dice, la palabra del Señor es para sobarte el lomo. La palabra de Dios es para que te sientas bien. La palabra del Señor es para que te sientas súper amado flotando en el cielo. Eso no dice, ¿cierto? Dice que es inspirada para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, ¿cierto? Y la palabra de Dios también dice que al que Dios llama hijo y ama, Él lo corrige. ¿Para qué? Para que ande bien, ¿cierto? Es como un pastor con sus ovejas, toma la vara y va empujando las ovejas que se quieren escapar para que anden bien. ¿Y por qué? Porque el pastor lleva sus ovejas a pastos verdes, ¿cierto? A aguas frescas, no las va a llevar nunca a algo malo, ¿cierto? Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso su palabra enseña, reprende de repente cuando andamos mal, por eso nos corrige de repente, porque Él nos ama, ¿cierto? Y porque nos instruye en su justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Por eso, si nosotros queremos mantener la sana doctrina, o sea, la palabra del Señor tal y como es, debemos mantener lo que el Señor nos quiere decir en nuestro corazón. Debemos abrir nuestros oídos y ponerlos a donde el Señor realmente está hablando. No ponerlos a fábulas, ¿cierto? A cosas que no tienen ningún sentido, ¿cierto? Debemos tomar toda la Biblia para poder tener un caminar santo, agradable y recto ante el Señor, ¿cierto? Ahora, eso obviamente también incluye palabras de aliento, palabras de amor. La palabra también dice que cuando nos juntemos hablemos en salmos, en palabras de bendición entre nosotros. Eso también es palabra de Dios, ¿cierto? Pero también es corrección para ir aprendiendo y poder alinearnos con el Señor cada vez más a un estilo de vida conforme a Él. La Biblia nos habla de varios síntomas que se presentarán antes de que Jesús vuelva, o sea, en estos tiempos, ¿cierto? Porque creemos que Jesús vuelve pronto, amén, por su iglesia. Y solamente algunos, por ejemplo, dice la palabra del Señor que las personas estarán comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, etcétera, etcétera. O sea, haciendo las cosas cotidianas de la vida, ¿cierto? En eso estarán las personas, así como los días de Noé, ¿cierto? Haciendo su vida, yendo de fiesta en fiesta, todo está bien, todo está súper. Así andarán las personas, ¿cierto? Preocupados de lo cotidiano. La maldad irá aumentando, vimos en el comienzo, ¿cierto? Y saben, al menos yo he visto a tantos cristianos que se han apartado del Señor en estos últimos 3 años, personas que yo también conocí personalmente, porque la palabra del Señor ya les empezó a incomodar, porque ya no querían adaptar su vida a la palabra, querían que Dios se adapte a su vida. ¿Entienden? Y ese es un peligro. Cuando yo tomo la palabra y la empiezo a dar vuelta y vuelta y vuelta hasta que encaja con mi vida. Es al revés, debemos tomar nuestra vida y darle vuelta, vuelta, vuelta hasta que encaje con la palabra del Señor, ¿cierto? Y es triste que algunos cristianos, que de hecho yo encuentro que creen en otro Dios, si ellos hablan de su Dios, porque a veces me decían cosas que
que están totalmente fuera de la órbita del Señor, por decir así, fuera de la palabra. Pero ellos la toman y creen eso. ¿Por qué? Porque empezaron a poner su oído a cosas que ellos querían escuchar. Y encontraron a maestros que más encima les decían lo que querían escuchar. Entonces se sentaron, se sintieron cómodos y dijeron, no, el Señor está equivocado, yo estoy bien. Entonces que el Señor se acomode a mí, pero eso es equivocado, ¿cierto? Amén. También me he pillado con cristianos que se han apartado completamente de la fe porque dicen que sus valores personales ya no son compatibles con los del Señor. O que los valores del Señor que encontramos en la Biblia ya no son compatibles con su vida. Y me lo decían así tal cual. No, yo estoy pensando salirme de la iglesia porque lo que están enseñando ahí, palabra de Dios, lo que están enseñando ahí ya no va conmigo, ya no son mis valores, así que me buscaré otra iglesia que sí vaya con mis valores. Así me dijo hace un par de meses una persona que yo conozco. Y yo quedé totalmente anonadada cómo alguien, después de haber conocido al Señor, puede decir, me buscaré mejor otra iglesia donde sí vaya con mis valores. ¿Desde cuándo que importan mis valores o sus valores personales? Importan los valores de Dios, ¿cierto? Su regla para nuestra vida, no la mía. No me busco una iglesia que vaya con mis valores, me busco una iglesia que predique la palabra como se debe, ¿cierto? En poder, con revelación, con unción del Espíritu Santo, amén. Eso debo buscar. Por eso nosotros debemos mantenernos firmes, ¿cierto? Porque en esta mañana creo que todos queremos aprender. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos mantenemos firmes, cierto? Cuando vengan estas olas que nos quieren turbar, que nos quieren hacer nadar con la corriente, ¿cómo nos mantenemos firmes ahora? Y encontré un par de puntos que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Primero, no ablandemos el Evangelio. No tratemos de aguarlo así. Es como tomar una crema espesa para comérmela con un postre y le echo mucha agua para que quede súper aguada y ahí me la como. No sabe bien, ¿cierto? Lo mismo con el Evangelio. No le echemos agua, sino que tomémoslo como es, ¿cierto? Sólido, así y tal y como el Señor lo dijo, mantenemos el Evangelio, no lo ablandemos y tomemos la Biblia entera, con los versículos que nos hacen bien, con los versículos que nos hacen sentirnos en paz, alegres, pero también con los versículos que de repente nos hacen llorar porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, ¿cierto? Tomemos la Biblia entera para empezar a caminar bien. Segundo, miremos que nuestro primer amor no se enfríe, porque eso es un fenómeno del que se nos advierte en Apocalipsis. Tengan cuidado con que el primer amor, el amor a Jesús, no se enfríe, sino que mantengamos vivo el amor con Jesús, viva la relación con Jesús, ¿cierto? Eso debemos fijarnos. Tercero, nosotros leímos en Romanos 12:2 de que no nos debemos adaptar al mundo. Entonces no lo hagamos, ¿cierto? Si el mundo camina para allá, nosotros sigamos caminando para la otra dirección, si esa es la que el Señor apunta, ¿cierto? Si el mundo dice el aborto es bueno, nosotros seguimos diciendo que no, porque el que dio la vida y da la vida es el Señor. Amén. Nosotros no tenemos derecho para cortar ninguna vida, ¿cierto? Si el mundo empieza a llamarle correcto a la homosexualidad, nosotros decimos que no, porque Jesús dice en su palabra, el Señor dice que Él está en contra de eso, ¿cierto? Y así con todas las cosas. Si el mundo sin Cristo empieza a tirar leyes y a decir cosas que van en contra de la palabra del Señor, nosotros no digamos, bueno, es que el mundo está cambiando, así que yo también voy para allá. No, nosotros decimos, no, esto no lo ha dicho el Señor, yo sigo caminando para allá, ¿cierto? Amén, no nos adaptemos a este mundo, porque no nos va a ir bien. De hecho, un ejemplo también que yo conozco a alguien también, cristiano, yendo a una iglesia, y él una vez, hace como un año atrás, publicó en sus redes sociales la bandera de los homosexuales y toda esa bandera de los muchos colores, y puso abajo, quizás es tiempo de que la iglesia empiece a cambiar su opinión respecto a ellos.
Y yo ahí dije, qué peligro más grande. Cuando a lo malo se le empieza a llamar bueno, es ahí donde entra el pecado en la iglesia y la iglesia al final se pierde, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? No, la iglesia no tiene que cambiar, porque Dios tampoco cambia. Él será siempre el mismo. Si un pecado para Él antes era así, hoy en día es lo mismo. Si el Señor rechazaba los pecados antes, hoy en día también los rechaza. Pero Él ama al pecador, ¿cierto? Amén. No nos adaptemos a este mundo. La iglesia tampoco tiene que cambiar de opinión, ¿cierto? La palabra de Dios no cambia. Mantengámonos firmes si el mundo cambia. Siguiente punto. No nos busquemos a personas que nos digan lo que queremos escuchar. Busquemos a personas y rodeémonos de personas que nos digan lo que Dios realmente quiere decirnos, para poder ir creciendo en madurez espiritual, ¿cierto? Fijémonos bien con quién compartimos nuestro tiempo, con quién nos rodeamos, para poder crecer espiritualmente y no apagarnos espiritualmente. Amén. Rodeémonos con personas que hablan palabra edificante. Amén. Siguiente punto. No dejemos de hacer el bien. En Gálatas 6, 9 al 11 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El versículo 11 a mí me llamó mucho la atención. Mirad con cuán grandes letras les escribo esto. Significa que esto era muy importante, ¿cierto? Para que se escribiera con letras grandes. Cuando yo le escribía antes, en esos años, a alguien una carta, yo escribía abajo, familia o gente que yo amaba, el te amo en bien grande, con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque era importante, ¿cierto? Entonces esto también es importante, no nos cansemos de hacer el bien, primeramente a nuestros hermanos en la fe, los que ya conocen a Cristo, y luego a los demás, no nos cansemos. Porque porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, o sea, si no dejamos de hacer el bien. Si no dejamos de hacer el bien en nuestros matrimonios también, con nuestra persona que nos casamos, con nuestros hermanos, en nuestras amistades, en nuestras actitudes el uno con el otro, no nos cansemos de hacer el bien, porque traerá bendición. Amén. Siguiente punto, cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Amén. Incluso lo que sentimos, porque los sentimientos son engañosos. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. No podemos confiar en lo que sentimos o lo que está en nuestro corazón. Por eso debemos cuidar lo que entra a través de la vista, a través de lo que escuchamos. Y también nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque al sentimiento que nosotros le damos más importancia, ese sentimiento va a crecer. Si nos sentimos tristes y le damos más importancia de lo que debería a esa tristeza, la tristeza va a crecer. Si nos sentimos alegres y le damos mucha importancia a ese sentimiento de alegría, la alegría va a crecer. Amén. El sentimiento al que más importancia le damos, ese es el que crece. Cuidemos lo que vemos y lo que escuchamos para no contaminarnos. Amén. No contaminar nuestra mente. Llenémonos mejor con la palabra de Dios. Siguiente punto, cuidemos con quién nos juntamos. Delante vimos un punto parecido, ya que las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Creo que todos hemos escuchado eso, ¿cierto? Por eso es muy importante fijarnos con quién andamos. Cuando yo trabajaba como líder de jóvenes en Alemania en la iglesia, yo tenía tanto los jóvenes radicales que iban con Jesús, aunque en sus colegios, en sus escuelas les decían otra cosa, pero también tenía lamentablemente los peces que nadaban con la corriente, que se juntaban con los jóvenes equivocados en su colegio y poco a poco se iban apartando del Señor, y hoy en día yo los veo y están totalmente fuera del Señor, porque a su tiempo no se fijaron bien con quién se estaban juntando y prestaron su oído a cosas que no eran del Señor. Ese es un peligro. Siguiente punto, sigamos haciendo lo cotidiano, comiendo, tomando, etcétera, trabajando, pero aplicando todos los puntos anteriores que hemos visto hasta ahora. Amén.
Porque obviamente el Señor tampoco nos dice, siéntate en una silla y espera y descansa hasta que yo venga. Eso no dijo el Señor, ¿cierto? En la Biblia también más encima, todos los discípulos, cuando Jesús los fue llamando, estaban en sus quehaceres, estaban trabajando, no estaban ahí sentados y diciendo, bueno, esperaré a que baje el Señor con sus ángeles y ahí volaré con Él. No, cada uno en su quehacer cotidiano, pero aplicando la palabra del Señor en su vida para que otros puedan ver a Jesús y conocerlo también. Amén. No dejemos que el diablo nos engañe. Ahí también debemos tener mucho cuidado para que quebremos los principios de Dios, porque el diablo, lo escuchamos delante en la mañana también, es padre de mentira, experto en engañar, experto en mentirnos, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta que viene una mentira a nuestros pensamientos, debemos analizar al tiro. ¿Este pensamiento viene de Dios? ¿Viene de mí? ¿O el diablo me quiere engañar? Al tiro, porque yo voy a ser sinceros con ustedes esta mañana. A mí también de repente me han venido pensamientos, cuando todo esto empezó con la homosexualidad y todo, hasta yo de repente me he encontrado pensando, quizá no será tan malo, total, amor es amor, y al tiro capto, no, esto no es el Señor. Esto no soy tampoco yo, esto es el diablo que me quiere engañar, quebrando un principio del Señor que yo tan firme tengo en mi vida. Y al tiro en el nombre de Jesús lo reprendo y el diablo huye, porque eso dice la palabra, ¿cierto? Reprende al diablo y huirá. Amén. Pero Él no descansa en tentarnos, porque obviamente quiere que nos apartemos. Obviamente quiere que todos los que están salvos ya no sean salvos. Amén. Está ahí todo el rato, como león rugiente, viendo a quién devorar, dice la palabra, ¿cierto? Así que tengamos cuidado con eso, porque la mente y el corazón del ser humano es frágil. Es frágil, porque hasta Pablo dijo, el que cree que está firme, mire que no caiga, ¿cierto? No nos creamos, no, si yo estoy súper firme, yo estoy 100% bien con el Señor, así que a mí no me va a pasar nada. No, porque hasta Pablo dijo, cuidado con no caer, de creernos firmes para que no caigamos, ¿cierto? La Biblia dice, el que se cree firme, mire que no caiga, ¿cierto? Debemos estar atentos. Pues vamos a leer ahora los versículos que vimos al principio, Ezequiel 18, 21 al 29. Mas el impío, o sea, la persona sin el Señor, si se apartare de todos sus caminos, de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo, o sea, el que ya conoció una vez al Señor, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. Y escuchemos nosotros también en esta mañana. ¿No es recto mi camino? Dice el Señor. ¿No son acaso sus caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Con esto habíamos partido nuestra palabra de hoy, ¿cierto? Que el Señor pueda decir de nosotros que andamos en caminos rectos y no nos tenga que decir, tus caminos no son rectos, ¿cierto? Sino que el Señor pueda decir de nosotros, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, porque tus caminos fueron rectos, ¿cierto? Amén. Un día todos nosotros estaremos delante del Señor. No sé si han escuchado que en el mundo se dice mucho esa frase, a mí nadie me juzga, solo Dios. ¿Han escuchado eso? Solo Dios puede juzgarme. Y el mundo sin saberlo está diciendo una verdad, porque un día estaremos todos en la presencia del Señor y el Señor será el que juzgue, según nuestras obras, las obras buenas y las obras malas.
Y hay dos opciones. O nos dice el Señor, buen siervo fiel y justo, entra al gozo de tu Señor. O lamentablemente no podremos entrar al gozo de nuestro Señor porque anduvimos en malos caminos. ¿Cierto? Toda persona sin Jesús se pierde. Toda persona con Jesús se salva para la eternidad. Amén. Finalmente, los quiero animar con 1 Corintios 15, el versículo 58. 1 Corintios 15, el versículo 58. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos míos, estemos firmes y constantes. Amén. Constante requiere tomar mi cruz cada día y caminar con Jesús, ¿cierto? Estemos firmes, amemos a Jesús sobre todas las cosas. Mantengámonos siempre con lo que dice la palabra del Señor y no lo que dicen las personas sin Cristo, porque ellas se pierden, ¿cierto? No importa lo que diga o piense el mundo, importante siempre será y es lo que Dios dice. Sobre todo tema importa lo que Dios dice. No lo que digo yo, no lo que dice usted, no lo que dice mi vecino, mi amiga, mi amigo, importa lo que Dios dice. Y aún es tiempo de que si andamos en caminos torcidos, nos arrepintamos y hagamos como el impío en esos versículos. Miró su camino, vio que no estaba bien, se arrepintió, se dio media vuelta y caminó hacia el otro lado. Amén. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor amado, te alabamos por tu palabra, porque quizá en esta mañana fue un poco incómoda para el uno o el otro, pero sabemos que tú eres el buen pastor, que solo quieres lo mejor para nosotros y por eso también existe la palabra, Señor, que nos advierte. La palabra que nos alinea contigo, Señor. Perdónanos donde hemos andado en caminos incorrectos, donde hemos caminado en caminos torcidos, donde hemos dejado que el mundo nos influencie, donde hemos empezado a llamarle bueno a lo que en tus ojos es malo, Señor. Perdónanos donde no hemos caminado contigo y donde no hemos defendido tus mandamientos delante del hombre. Perdónanos, Señor, donde nos ha dado vergüenza caminar en contra de la corriente. Es fácil andar con la corriente, Señor, pero no queremos lo fácil. Queremos tomar nuestra cruz cada día y caminar contigo, Jesús. Y aunque no es fácil, tú nos dejaste a nuestro ayudador, que es tu amado Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, a todos nosotros, a caminar conforme a la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, porque de nuestra propia fuerza nada podemos hacer, pero contigo todo es posible, Señor. Gracias por tu palabra, Señor amado. Bendigo a cada uno de mis hermanos y oro para que tu palabra haya caído en tierra fértil y traiga fruto, para que el diablo no pueda venir y robarla, Señor, sino que pueda traer fruto y nosotros podamos caminar en caminos rectos. Señor, anhelamos que tú un día nos puedas decir, buen siervo fiel y justo, entra al gozo de tu Señor, entra y recibe tu recompensa, entra a la gloria de tu Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres fiel, tú eres misericordioso, pero también justo. Tú no eres solo nuestro amigo, tú eres también nuestro Señor. Y por eso nosotros te alabamos y rendimos nuestra vida a tus pies, proclamando que tu voluntad se haga en nuestra vida, no la nuestra. Tu voluntad, Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor. En esta mañana bendigo esta semana, Señor, para que tú nos ayudes a caminar en caminos rectos, a enderezar los caminos torcidos, a apartarnos de lo que no son tus caminos. Ayúdanos a analizar nuestra vida, Señor, y si vamos mal en un punto, Espíritu Santo, revélanoslo para poder cambiar. Señor, te entregamos esta semana, que tu voluntad se haga en nuestra vida, así como en el cielo, en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. La tomamos con un corazón alegre y dispuesto a obedecer y a servirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén.